Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les quiero decir que me encuentro en el municipio de Chalco, acá en el Estado de México, con el objeto de promover, ingresar un exhorto con la orden de embargo. Y bueno, y me parece un buen motivo el tema del embargo, para comentarles qué significa esta figura tan temida por muchos, y que es una resolución del juez. Vamos a ingresar este exhorto, perdón, con la orden de embargo. Y bueno, yo creo que más o menos en una semana, de acá a una semana, se está ejecutando. Y quiero también, en ese momento, si me lo permite la situación, quiero firmarlo como para que tengan ahí un ejemplo de lo que debería ser un embargo. Bueno, y para entrar en tema, quiero mostrarles unas bonitas diapositivas que hice respecto al embargo, siempre tratando de que este tema, que todos los temas sean entendibles coloquialmente, que todos podamos aprender algo. Vamos a ver, respecto al embargo. Decimos que es una medida judicial ordenada por un juez competente que tiene por objeto el asegurar el cumplimiento de una resolución judicial. Consiste en afectar los bienes que son propiedad de un deudor para asegurar el pago de una deuda al acreedor, al que está demandando. Y tiene acá en el primer párrafo, donde uno menciona que es un juez competente. Bueno, indudablemente tiene que ser un juez que tiene que ver con la materia. No puede venir un juez, no sé si me ocurre, civil, respecto de una demanda que tiene que ver con pensión alimenticia, ¿no? Sabemos que es un juez de lo familiar quien tiene que dar intervención a este tipo de cuestiones. Se me dio ese ejemplo, ¿no? Puede ser también, no puede venir un juez de lo familiar por un reclamo de pago respecto a un pagaré, ¿no? Bien, espero que haya sido entendido. ¿Qué tipos de embargo vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de embargo, el preventivo y el ejecutivo. El preventivo es una medida cautelar anterior a que se dicte una sentencia definitiva. Hay que recordar que esta cuestión es a instancia de parte. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se siente agraviada, la persona que está demandando, es quien tiene que solicitar esta medida cautelar. Y va a evitar que el demandado en un juicio pueda disponer de bienes antes de que se dicte la sentencia, ya sea por venta, traslado o cualquier otra forma de disposición. El objetivo principal del embargo preventivo es garantizar que el demandante, o sea, el que demanda, pueda recuperar su dinero o propiedad si finalmente se dictamina a su favor un proceso judicial, o sea, si la sentencia sale en su favor. El embargo ejecutivo es la orden de un juez emitida en la etapa de ejecución de sentencia. Con esta medida legal permite a un acreedor tomar posesión de los bienes de un deudor para satisfacer una deuda pendiente. Los bienes embargados pueden ser vendidos o subastados para recuperar el dinero adeudado al acreedor. Ahora vamos a la otra lámina. Y dice, bueno, ya que sabemos qué es un embargo y qué tipos de embargos tenemos, ahora vamos a ver qué podemos embargar. Entonces, ¿cuáles son los bienes susceptibles de ser embargados? La fundamentación para todo este tipo de acciones tiene que ver indudablemente, con el código procesal de cada entidad. En este caso vamos a tomar el artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México y señala lo siguiente. Primero, los bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama, o sea, los bienes que fueron señalados.
Como punto número 2, el dinero. El 3, los créditos realizables en el acto, o sea, en el momento del embargo. Las alhajas, frutos y rentas de toda especie, repito, frutos y rentas de toda especie. Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores, del 1 al 5. El punto 7 dice los bienes raíces. El 8, los sueldos o comisiones. Y el 9, los créditos. Bueno, ya que sabemos cuáles pueden ser embargados, ahora vamos a señalar cuáles no pueden ser embargados. ¿Qué bienes están exceptuados para que sean embargados? Y va a ser el artículo 544 del Código de Procedimientos Civiles, siempre hablando de la Ciudad de México, que señala los siguientes. Primero, los bienes que constituyen el patrimonio de la familia desde, hay que aclarar esto, su inscripción en el registro público de la propiedad. Los que no están inscritos, indudablemente, sí son susceptibles de ser embargados. El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte o oficio a que el deudor esté dedicado. ¿Por qué? Porque son una herramienta necesaria para que siga produciendo económicamente. En el punto 4 dice que la maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola. Estamos hablando otra vez de aquellas herramientas que vamos a tener como para que nosotros podamos seguir produciendo, ¿no? Podamos seguir subsistiendo económicamente. Los libros, los aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales. Las armas que los militares en servicio activo usen, es indudable que son necesarias y son de uso para su trabajo. Vamos al punto número 7, que dice que los efectos, maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles e industriales. En el punto número 8, los efectos, maquinarias e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles e industriales en cuanto fueren necesarios para su servicio y movimiento. El derecho de usufructo, pero no los frutos de este. Ya vimos en el punto anterior que todos los frutos sí son susceptibles de ser embargados. Entonces, es por eso esa aclaración que en el punto 9 se está señalizando. En el punto 10, los derechos de uso y habitación. Y en el punto 11, señala que las servidumbres, a no ser que se embargue el fondo a cuyo favor están constituidas. Cuando uno señala o cuando uno habla sobre servidumbres, se está hablando del derecho real. ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Qué es lo que queremos decir en ese caso? Bueno, el ejemplo más característico, el ejemplo más común, es aquel que tiene que ver con ese terreno o esa casa que se encuentra atrás de otra, y bueno, esa parte del terreno que está adelante pasa a ser una servidumbre. ¿Por qué? Porque el que está atrás necesita entrar y salir, y entonces va a utilizar parte del terreno de quien está adelante o quien está realmente estorbando esa salida o esa entrada al terreno propio, a la propiedad que uno tiene. Entonces, eso es lo que manifestamos cuando estamos hablando sobre servidumbres. En el punto número 12 señala la renta vitalicia en los términos establecidos en los artículos 2785 y 2787 del Código Civil. En el 13 habla sobre los sueldos y el salario de los trabajadores, en los términos que establece la Ley Federal de Trabajo, siempre que no se trata de deudas alimenticias o responsabilidad proveniente de delitos. En este caso sí me gustaría hacer un paréntesis, porque justo el caso que hoy por hoy se está tratando viene originalmente de una cuestión que tiene que ver con pensión alimenticia, pero no es tan directo. ¿Por qué les voy a comentar? Porque resulta que la persona que hoy por hoy va a ser embargada se quedó con pensiones alimenticias de sus hijos, porque en otro juicio, en otra
un juicio anterior, nosotros lo que promovimos es el cambio de guardia y custodia en favor del padre, porque resulta que la madre, a modo de educación de alguna manera, realmente violentaba físicamente y psicológicamente a sus hijos. Entonces, acreditado eso, se dio el cambio de guardia y custodia, y bueno, como efecto a ese cambio de guardia y custodia, indudablemente vino aparejado el cambio también de quien debe erogar esas pensiones alimenticias. Y como el proceso tardó entre que realmente se dieran todas las cuestiones estas, se tardó como unos 8 o 9 meses, y estamos hablando de una servidora pública y un servidor público. Bueno, se dilató tanto que hubo 9 meses que se tuvo que reclamar de otra manera. Y hoy por hoy nos encontramos en esta ejecución de sentencia, donde el juez en nuestro favor está diciendo sí, esas pensiones alimenticias resulta que esta señora las cobró de más. Se la invitó, por decirlo de alguna manera, se la requirió para que haga el pago de esas pensiones alimenticias, hizo el caso omiso y bueno, y hoy está siendo visitada, porque todavía no hemos realmente ido a hacer el embargo en una primera etapa, pero bueno, hoy por hoy se va a embargar los bienes que tiene dentro de esa propiedad. Si no logramos hacer efectivo este embargo, bueno, ahí sí nos vamos a ir al tema de los sueldos y el salario de esta persona, pero primero tenemos que ir por el lado de los bienes que constituyen o que integran, digamos, su propiedad. Que si fuese su propiedad sería más fácil, ¿no? Sabemos que está rentando, entonces por eso vamos por los bienes muebles que se encuentran dentro de esta propiedad. Bien, en términos generales es esto lo que tiene que ver con el embargo. Me gustaría agregar a estas diapositivas que quien elige estos bienes de una primera medida, en una primera oportunidad, es realmente el deudor. El deudor es quien va a señalizar, a indicar cuáles van a ser los bienes embargables, y bueno, si estos bienes no tienen realmente el valor o la cuantificación que nosotros estamos reclamando, es ahí donde el acreedor puede elegir o puede tomar. Siempre vamos a estar presentes ahí con el actuario, ¿no? Obviamente, y si es necesaria la fuerza pública. Pero en ese caso sí sería el acreedor quien también podría llegar a elegir bienes que lleguen al monto total de la deuda que hoy por hoy se está reclamando. En términos generales es este el concepto que tiene que ver con esta figura, ¿no? Entonces yo recomiendo darle una lectura a el Código de Procedimientos Civiles, donde ahí claramente se especifica todo lo que tiene que ver con el modo de tratar un embargo, ¿no? ¿Por qué llegamos a esa circunstancia y cómo lo vamos a resolver? Entonces, les aconsejo darle una lectura desde la ejecución de la sentencia hasta el propio título que tiene que ver con el embargo. En una cápsula posterior yo quiero entrarle al tema del remate, que es una consecuencia de esta situación, de este mandato, de esta orden de embargo. Y bueno, ya que estamos hablando de un tema en particular, ustedes saben que generalmente mis cápsulas y mis historias tienen que ver con un cliente en específico, sin mencionarlo ni nada, pero este caso es particular también. Y ya cuando tengamos el video de este embargo, que estimo que va a ser aproximadamente en una semana, unos 10 días, vamos a hablar de lo que puede llegar a continuar, que es el remate, la situación esta de rematar estos bienes que fueron embarcados. Y bueno, no me adelanto. Entonces, en el próximo video quiero dar ese concepto, quiero profundizar en el tema de lo que podría llegar a venir, y los invito a ver el próximo video y el propio video que voy a estar ahí filmando, que tiene que ver con el embargo en sí, no en la práctica, en el campo.
Les mando un gran saludo. Ahí nos estamos viendo.